Y vamos a hablar de la economía y de la economía financiera porque ayer rebotó el dólar, ¿eh? Puso pausa a una tendencia bajista, venía bajando hasta por debajo de los 1.400 pesos, el dólar oficial estamos hablando, y ayer rebotó un poquito y se mantiene casi 17% del techo de la banda, ¿eh? Ayer avanzó un 0,7% y movió la divisa y volvió a acercarse a los 1.400 en el segmento minorista. Aunque la oferta de divisas sigue firme por el agro, la deuda y el carry trade, aunque analistas advierten sobre los riesgos. ¿Va a haber un rebote del dólar oficial? Bueno, vamos a hablar con un especialista. En este momento está en línea Rafael Di Giorno, economista y analista financiero, director y socio de Proficio Investment. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Hola Mariana, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo el mercado, no? Ayer hubo un rebote del dólar, venía bajando bastante sostenidamente y hubo un rebote. ¿Va a rebotar el dólar o es simplemente una pausa? Pareciera que el gobierno tomó como nota de que el dólar estaba perforando los 1400 en la licitación en la que bueno, que estaba armando el gobierno, no presentó opciones de tasa fija, la tasa que se está pagando en pesos estaba cerquita casi el 3% mensual. Y con esa tasa y favorece de alguna manera que muchos inversores prefieran hacer tasa en pesos versus comprar dólares, o al revés, endeudarse en dólares para ponerse en pesos y hacer tasa, ¿no? Eso Ujú. hace que el dólar se deprima. Entonces, pareciera, por lo menos que cuando tuvo la señal esa de la licitación de que no estaban ofreciendo mucho para hacer tasa a un mes, por así decir, tasas cortas, eso mercado lo tomó como una señal de que, bueno, que el gobierno le empezaba a incomodar que el dólar caiga, bueno, siga cayendo, ¿no? Exacto. Entonces hubo un rebote ayer del dólar financiero de 0,6, 0,7%, sí, correcto. Ujú, exacto. ¿Y vos crees que el dólar, digamos, el gobierno por política, a ver, digamos, por política permanente quiere un dólar atrasado, ¿no? Está apostando, sigue apostando al dólar bajo como ancla inflacionaria, ¿es así? Y yo diría que me da la sensación de que ellos, por supuesto, primero, cuando uno mira el bosque, lograron bajar la inflación desde niveles muy altos a niveles más del 2-3% mensual. Ahora, el hecho de que haya habido un pequeño rebote en las tasas de inflación mensuales, que pasó de, no sé, más o menos 2,5, 2,8, 2,9 en los últimos meses, creo que el 2,9 quizá, pienso yo, lo asustó un poquito, y dejaron depreciar un poco el dólar, ¿no? Esa es mi sensación, que quizá lo que ellos tienen en mente es que hay que bajar la inflación en forma urgente, y bueno, eso a veces se logra a costa de un dólar un poco más quieto, pero eso no es bueno para el nivel de actividad. Claro. Más allá de que ayer el gobierno informó que creció al 4,4%, pero impulsado por sectores puntuales y no tanto la economía real, ¿no? ¿Cómo ves esta pulseada para el futuro entre nivel de actividad, dólar e inflación? Yo creo que es un debate interno que ellos tienen en forma permanente, ¿no? O sea, ¿qué priorizar? Si todo no se puede hacer, eh, la verdad es que cuando uno viene de niveles de inflación muy altos, a veces es más fácil hacer primero la baja inicial desde niveles de casi hiperinflacionarios a niveles, qué sé yo, del 3 mensual, eh, sí tratar de llevarlo, qué sé yo, a menos del 10% anual en forma rápida, y bueno, es difícil, a veces es preferible eh, seguir con una inflación un poquito más alta, pero
no tener liberar completamente el mercado cambiario de cualquier tipo de restricción, y probablemente el dólar al principio quizás esté un poco más alto, pero bueno, pero eso hace que se dinamice un poco la economía. Claro, exacto. ¿Ves un escenario de recesión más allá de este 4,4% que ayer el EMAE del INDEC bueno, informó, ¿no? Y lo celebró todo el gobierno como si fuera casi un mundial, pero la economía real todos los días está dando malas noticias, cierres de empresas, despidos, etcétera. ¿Qué es lo que gana? Cómo lo ves? Sí, hay una suerte que está un poquito estancada la economía. Cuando uno ve en el agregado, quizá no se nota porque hay sectores que están creciendo, pero sí, ayer, por ejemplo, que el número general fue bueno, pero fue malo qué sé yo, el sector industrial, por ejemplo. Está muy bien el agro, la minería, el oil, hasta el campo que viene una buena cosecha. Ujú. Es sectorial. En el agregado por ahí fue un buen dato. Es cierto que de repente los sectores que se ven perjudicados como que tiran la toalla más rápido, ¿no? Entonces ves ahí que hay destrucción de empleo y por ahí todos estos sectores que se supone van a crecer llevan un poco más de tiempo. Incluso cuando uno ve todo esto, estas mega inversiones que están bajo, digamos, con este concepto de RIGI, con esta nueva reglamentación, se han presentado inversiones por aquellos 65.000 millones de dólares y aprobados y que puedan salir ya a la cancha hay 25.000. Entonces, todo esto generaría empleo. Por supuesto, no compensaría todo el empleo que se ha venido perdiendo en los últimos 3 o 4 años, empleo formal registrado, digo, ¿no? Ujú. Pero bueno, sobre todo en minería, a lo mejor se podrían crear, qué sé yo, 30, 40.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años. Exacto, claro, claro, sí, pero como vos decís, ¿no? Son sectores que tienen un techo en cuanto a la creación de empleo, mientras que las industrias que se caen ya han destruido 300.000 puestos de trabajo, ¿no? En el neto. Sí, Em, sí, pero me decías del estancamiento. Yo creo que 2026, eh, si uno mira el año completo, de repente la cosecha viene bastante bien. ujú, Eh, Todo este tema de la inocencia fiscal, que no es per se un blanqueo, pero es verdad que mucha gente tiene dólares que los ganó, pagó impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera, pero después los contadores no se lo ponen como, no lo declaran en dólares en efectivo y mucha gente ganaba en pesos, no, no podía cambiar esos pesos a dólares en el sistema formal, iba a una cueva, los cambiaba y tiene los dólares. Entonces, ese eso de inocencia fiscal me parece que va a permitir al pequeño ahorrista, ¿no? Pero la sumatoria de pequeños ahorristas hace que pueda entrar un poco de dólares por ahí. Por supuesto, no va a solucionar todos los problemas, ¿no? Pero una ayuda puede dar. exacto, acá estoy viendo una noticia que irrumpe ahora en los portales, dice que el consumo masivo bajó un 0,8% en enero y lleva 3 meses consecutivos de caída. ¿Esto también es un problema para la economía real, la baja del consumo? Sí, bueno, está claro, la baja del consumo es un problema, lo ves en otra parte, hace un tiempo uno de los dinamizadores era el crédito, ahora el crédito se ha pinchado un poco, la mora ha subido tanto en las entidades financieras como en las no financieras, ha subido bastante, con lo que es lógico que el consumo se deteriore. Al principio había más como un consumo basado en crédito bueno, de no durable, gente compraba lavarropa, heladera, moto, autos, bueno, eso se pinchó un poco y el consumo masivo de, no sé, lo que la gente compra en el supermercado está así ligeramente por abajo. Ujú, claro, hay un indicador que da un crecimiento del 0,7 frente a diciembre en términos desestacionalizados, es decir, enero contra enero, interanual 0,8 abajo y enero contra diciembre 0,7 arriba. Esto es lo que dice la Cámara Argentina de Comercio. Esta es información que está surgiendo recién ahora en los portales de Internet, ¿no? ¿Qué hace falta para tratar, porque yo escucho que los industriales, los pymes y demás, se quejan de la falta de consumo? ¿Qué hace falta
en este contexto, en un modelo como el de Javier Milei, para poder impulsar el consumo? Lo que pasa es que hay dos cosas. Uno es las reformas que el gobierno se plantea llevar adelante, que son importantes de llevar adelante, que son la apertura comercial, reforma laboral, todas esas cosas son importantes, pero no generan un efecto inmediato. Y en el mientras tanto, el hecho de que no se logren sacar todas las restricciones cambiarias por ahora, eso puede generar un poco de atraso cambiario que no es bueno en general para una empresa que tiene que competir, obviamente, contra el importado y que sí, está acostumbrada, quizá mal acostumbrada, a trasladarle todos los costos incorporados, digamos, en la burocracia argentina, pero si además a eso le sumás que se pone caro su producto en dólares, sí, se complica. Claro, porque además después tiene la competencia de productos extranjeros por la apertura de importaciones y el consumo se traslada tal vez al producto extranjero. Sí, es correcto. Y sobre todo pueden cerrar algunas pymes, etcétera. Yo creo que sí, que el gobierno está mirando de cerca como si hoy día tendría posibilidades de eliminar las restricciones cambiarias. Ya el dólar tiene una brecha muy alta contra el techo de la banda. No pareciera haber riesgos importantes, y además las restricciones son muchas, ¿no? Se pueden ir sacando gradualmente si querés, pero creo que está en condiciones el gobierno de ir sacando de a una quizá todo este tipo de restricciones en el mercado cambiario, y eso favorecería, me parece, a que al principio el dólar le dé un poco de respiro a la actividad. ¿Ustedes creen que con este pequeño rebote del dólar puede haber entre hoy y mañana un rebote de la demanda de dólares y pueda repuntar? No, esto fue, a ver, hubo como, no sé, 2 semanas donde el dólar todos los días caía 0,3, 0,4. Ayer hubo un rebote de 0,7, es algo chiquito, algo menor. Estaban metiendo posiciones, incluso, los bancos de afuera pueden apostar, aunque no lo pueden hacer directamente, pero lo pueden hacer vía swaps con algún banco local. Bancos de afuera se habían posicionado a hacer carry trade. Con esto, bueno, el gobierno da una señal de, che, no te voy a garantizar la tasa en pesos alta medida contra el dólar, ¿no? Contra la inflación, por ahí uno que está acá y compara contra la inflación, dice, bueno, si me pagan el 2,9 y la inflación fue el 2,9, salgo derecho. Pero para un banco internacional que se tiene que medir en dólares, que puede alocar capital en diversos países, y en definitiva lo que importa es la tasa que gana en dólares, bueno, le permite hacer carry trade. Así como le permite hacer, lo puede hacer en Brasil también, etcétera. No es que somos el único país en el que se hacen esas cosas, ¿no? Claro. El carry trade nunca es un trade fácil, ¿no? Porque en un país que un día se te da vuelta el tipo de cambio y perdés todo en un solo día. Entonces, son apuestas puntuales a 2 meses, a 3 meses, a un mes, que los bancos hacen. Con la señal que hubo en estos días y un pequeño rebote del FX, bueno, les hace abrir los ojos a una persona que quiera hacer carry, que diga, bueno, con este tipo de cambio y con esta señal que me manda el gobierno, no me queda tan claro que sea negocio hacer carry trade. Claro. Rafael Di Giorno, gracias por atendernos, clarísimo. Gracias a vos, Mariano, un abrazo, chau. Ahí está, Rafael Di Giorno, economista y analista de mercados, pasaba por unas cuantas verdades.